Muy buenos días, tardes o buenas noches. En esta oportunidad vamos a aprender un nuevo tema que lleva por título Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, ¿no? Este es el nuevo contenido que vamos a avanzar y vamos a entender primeramente qué es el concepto, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es parecido al anterior, por ende, ¿no? Como característica principal, podemos decir que es en línea recta. Es en línea recta, ¿no? Es decir, que cada cuerpo va a avanzar en línea recta, ¿no? No va a tener curvas, ni giros, ni nada. Solo va a avanzar en línea recta. Cuando me dice uniformemente variado, como hemos visto en la simulación, entonces posee ahora una aceleración. Posee entonces una aceleración que lo vamos a simbolizar con la letra A. ¿De acuerdo? Y nos dice que es uniforme porque esta aceleración es constante. ¿Sí? Es constante. Por lo que ahora vamos a definir lo que es la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué significará esto? Lo que significa la aceleración, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues nosotros definimos, como hemos visto en la simulación, es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Respecto al tiempo, ¿no? Y lo vamos a tener por ende como fórmula que la aceleración va a ser un cambio de velocidad, es decir, vamos a evaluar un coche en el punto final de su recorrido menos la velocidad del coche en el punto inicial de su recorrido. ¿Y en qué tiempo ha variado esa velocidad? ¿No? Esta aceleración va a tener unidades, como vemos aquí arriba, metros sobre segundo, pero segundo al cuadrado, ¿no? Entonces estas son las unidades de la aceleración, lo que vamos a ver. Un ejemplo claro de lo que podemos escribir al respecto es lo siguiente. Si digamos tengo aquí una superficie inclinada y tengo una esferita que cae, ¿no? Entonces vamos a analizar la velocidad que tiene en el punto de inicio y esta obviamente es mi velocidad inicial, ¿no? Cuando va a ir rodando va a ir aumentando hasta llegar aquí hasta la parte más baja donde va a ser mi velocidad final, ¿no? Entonces va a bajar y va a llegar muy rápido y eso es. ¿Qué significaba entonces estas dos variables? Velocidad inicial la velocidad F es velocidad final, A es aceleración y T es tiempo. Ahora, cada una de las expresiones matemáticas pueden ser interpretados a partir del cálculo matemático. Sin embargo, este nivel va a ser para colegio, para estudiantes de nivel secundario aquí en Bolivia. Por ende, vamos a ver un poquito directamente sobre las relaciones matemáticas, ¿no? Matemáticas. Y vamos a ver tres. Tú como estudiante tienes que aprender estas tres ecuaciones de memoria. La primera es lo que hemos analizado aquí. ¿Qué pasa si despejo velocidad final? Pues velocidad final, si despejo de esta ecuación de aquí arriba, es la velocidad inicial más o menos
la aceleración por el tiempo. ¿Qué significa este más o menos? ¿No? El signo más es cuando acelera, es decir, que va cada vez más rápido. Si utilizo el signo menos, es como si estuviera frenando. ¿De acuerdo? Otra ecuación que tenemos que conocer es la siguiente. Si esta ecuación, si la velocidad final lo elevo al cuadrado, pues vamos a ver qué sucede con el resto. Es decir, la velocidad inicial también lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a sumar o restar a 2 veces la aceleración por la distancia. Y finalmente la última ecuación que es necesario que tú conozcas es la distancia. Si nos vamos al cálculo, es la derivada de esta primera ecuación, ¿no? Pero no lo vamos a desarrollar. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces estas tres ecuaciones las necesito conocer de memoria para poder tener éxito en este tema. Muy bien, ahora a continuación vamos a ver un poco al respecto de las gráficas. Velocidad-tiempo. Vamos a ver también las gráficas de distancia-tiempo. Y finalmente la gráfica de aceleración-tiempo. ¿No? Esto ya lo hemos analizado también en el movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a también un poquito recordar. ¿No? Vamos a armarnos una gráfica. Así. Y lo vamos a prolongar. Vamos a ver directamente todas las gráficas. Cómo se comporta cada una de ellas. Entonces nos vamos a armar. Primeramente, ¿qué pasa si analizo la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo? ¿Qué sucede en este caso? Pues sucede que, como hemos observado, podemos partir con una velocidad inicial. Ahora, en caso que nosotros partamos totalmente quietos, es decir, si suelto una esferita, si recién empiezo a correr, empezamos de aquí del centro. Si ya estoy corriendo con antelación o demás, comienzo aquí, más arriba donde marca la velocidad. Pero ¿qué pasa? Me dice que es un cambio de velocidad constante y eso significa que ahora la velocidad cambia en línea recta, ¿de acuerdo? Cuya pendiente es la aceleración. Este es el gráfico de velocidad donde vamos a marcar aquí la parte más arriba, la parte más elevada. Vamos a ver dos puntos que son estas dos proyecciones y lo que vamos a rescatar que este punto es mi velocidad final y este punto es el tiempo en el cual llego a la velocidad final, ¿no? Si en caso hubiera sido un frenado, el gráfico cambia de esta forma, ¿no? En lugar de que el cuerpo acelere, está frenando. Entonces, cuando tengo una gráfica parecida a esta, es frenado. Y esta obviamente es acelerar, ¿no? Ahora muy bien, vamos a ver aspectos importantes de aquí. Lo que sucede es algo interesante. ¿Por qué? Porque toda el área que está aquí debajo de la recta que forma la velocidad con el tiempo, todo esto hasta aquí, si observamos, es un triángulo y lo que está aquí adentro va a ser la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la distancia? Pues simplemente está aquí. El área es la distancia, ¿sí? Entonces no necesito muchas veces conocer la fórmula.
¿no? La distancia, por ende, es el área de esta figura, que es un triángulo, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula? Que ya conocemos bastante bien. La base, que en este caso es el tiempo, por la altura, que en este caso es la velocidad final, dividido entre 2. Y esto es la distancia. Ahora, ¿qué pasa si analizo el gráfico de distancia, es decir, x, con respecto al tiempo? ¿Qué pasa? Pues la distancia sufre unos pequeños cambios y empieza a formar una parábola, es decir, que cada vez va aumentando la distancia que recorremos, ¿no? Esta sería la distancia, cuya pendiente es la velocidad, ¿no? Entonces, esta es mi distancia. Y si lo empiezo a marcar como lo hicimos hace breves instantes, aquí por ejemplo, obviamente es mi distancia máxima que he llegado con respecto a un tiempo que estamos aquí empleando, ¿no? Y finalmente lo que vamos a tener es el análisis del gráfico aceleración por tiempo. Pues es interesante porque me dice que la aceleración no cambia, es la misma, por lo tanto en cualquier punto del tiempo la aceleración es la misma, ¿sí? Y esto es de acuerdo a los gráficos, ¿no? ¿Qué tipos de movimiento variado existen? La mayoría siempre posee una aceleración, como ser la caída de un cuerpo, el arrancar de un coche. Estamos día a día con lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado.